Invitar, hermano, sin más preámbulos, que vayamos a la palabra del Señor. Le voy a invitar que habla su Biblia en 2 de Timoteo 4, versículo 1, del 1 al 5. Vamos a leer en esta tarde. Cuando esté listo, todos dicen amén, por favor. ¿Estamos listos, hermanos? Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. En esta tarde vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle en oración al Señor que nos ilumine su palabra y que nos dé entendimiento y que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar esta palabra. Damos gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra. Aquí está este vaso solamente, Señor, úsalo para tu gloria y para tu honra. En todo tiempo, Señor, nuestra única razón es exaltarte y adorarte, Padre, con nuestras palabras y nuestros hechos, Señor. En esta tarde nos ponemos en tus manos. Danos sabiduría y entendimiento, Padre, que podamos explicar tu palabra como es debido, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues en esta tarde, ¿verdad?, el mensaje, predicando la palabra. Todos nosotros, hermanos, como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos en todo tiempo el alimento. Así como en lo natural, necesitamos el alimento espiritual. Y sabemos que nuestro alimento espiritual tiene que venir todo el tiempo de la palabra del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Nosotros somos, como cuerpo de Cristo, llamados a predicar la palabra, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Dice aquí el predicador. Predicar la palabra era lo que Pablo estaba encomendando a Timoteo. ¿Se dan cuenta? O sea, no le estaba encomendando otra cosa, sino que predicara la palabra. Yo me quería preparar con unos buenos chistes, pero dije, no, se me hace que los hermanos de León de Judá, ellos no les gustan mucho los chistes, ¿verdad? Les gusta, están acostumbrados a la buena palabra, hermano, que viene, ¿verdad?, de la sana doctrina, que viene siendo la palabra de Dios. Por más que quería unos buenos chistes, como que dije, no, se me hace que a los hermanos ya con tanto chiste de lunes a viernes, como que ya están enfadados, ¿verdad? Dije, mejor voy a prepararme un poco con la palabra de Dios. ¿Qué les parece, hermano? ¿Es mejor los chistes o las palabras? Espero que los que nos visiten por primera vez, ¿verdad?, no se defrauden en esta tarde, porque no les traje unos buenos chistes. Pero sí, aquí el apóstol Pablo insistía fuertemente a Timoteo, ¿verdad? No porque Timoteo no supiera la palabra. ¿Cuántos saben que Timoteo fue instruido desde su niñez en la palabra de Dios? Pero había llegado tiempos difíciles, ¿verdad? Aún a los Gálatas Pablo les decía, ¿quién nos fascinó, verdad? Porque a veces la predicación o las filosofías vanas nos llegan y nos envuelven y creemos, nos sacan del enfoque de la palabra del Señor. Nosotros como pueblo de Dios, como cabezas aún del hogar, tenemos que estar enfocados siempre en la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestro mensaje siempre tiene que ser la palabra de Dios. Amén.
Aquí Pablo le decía, predica la palabra. Era lo que Pablo recomendaba en todo a Timoteo. Y en este tiempo, la palabra del Señor nos recomienda lo mismo. Prediquemos la palabra, hermano. No prediquemos muchas veces lo que yo pienso, lo que usted piensa, ¿verdad? Que es bueno, ¿verdad? Pero lo más importante para nuestra vida, para el crecimiento espiritual, va a ser la palabra del Señor. Porque nosotros cambiamos, hermano. Nosotros ahora pensamos una cosa, mañana otra, pero la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? La palabra de Dios es la misma que fue en aquel tiempo, es la misma de ahora y para siempre. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces la responsabilidad como líder, como miembro, ¿verdad? Como pastor aún, ¿verdad? Como todo líder, necesitamos prepararnos en todo tiempo con la palabra del Señor. Porque ahora, últimamente, los púlpitos se vuelven, no sé, hermano, otra cosa menos. No sé si usted mira la televisión, la radio, muchos lugares que lo que menos uno viene dispuesto a escuchar la palabra con el corazón abierto, porque uno necesita la palabra, ¿verdad? Yo necesito, mi vida necesita la palabra, porque viene a mi mente y recuerdo lo que Dios hizo en mi vida. Al principio fue un cambio tremendo, pero fue cuando me predicaron la palabra. La palabra dice que es como una espada de dos filos, que corta hasta partir del alma, las coyunturas, ¿verdad? Y lo mismo que corta para allá, corta para acá, ¿verdad? Una espada de dos filos, corta para afuera, corta para adentro. Entonces, la importancia cuando no porque uno está predicando o porque uno enseña, es que la palabra no hace efecto. La palabra primero hace efecto en mi vida, después la expongo a la gente que me puede escuchar. Por eso la necesidad, hermano, que usted y yo nos preparemos con la palabra. Yo he mirado, hermano, como decía el hermano Burgos, que cuando yo me he presentado los jueves a estudiar la palabra, yo he aprendido bastante, hermano. Y cuando vengo los domingos aprendo bastante. En cada uno de ustedes, en el pastor Otoniel, yo aprendo todos los días bastante, hermano, porque vengo con un corazón dispuesto, ¿verdad?, a recibir esa palabra. No vengo a ver qué veo, vengo dispuesto a recibir la palabra del Señor. Los jueves, hermano, muchas veces miramos los tiempos que estamos viviendo, que se escasea la palabra, que la gente quiere oír otras cosas, ¿verdad? Porque aquí la palabra en el versículo 2 decía dice que prediques la palabra, que instes, o sea, que insistamos cuando hay tiempo, hermano, ¿eh? Cuando sea oportuno y cuando no lo sea. O sea que nosotros en la primera oportunidad no se ha dado cuenta que a veces no hay oportunidad como de hablar la palabra, hermano, ¿verdad? Porque la gente quiere oír otras cosas, pero cuando llegan y que te introducen la palabra, dicen, no, aquí es, ¿verdad, hermano? Y ya es cuando uno en amor, ¿verdad?, redarguye o enseña, porque en todo tiempo la importancia de conocer la palabra, que cuando te viene con una enseñanza, porque a veces te salen con versículos o fuera de texto o fuera de contexto, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno pregunta, ¿verdad? Por eso la importancia de que usted y yo preguntemos, ¿dónde dice la palabra? ¿Dónde está eso en la palabra, ¿verdad, hermano? Para que no seamos engañados, ¿verdad? Por ahí en el versículo número 3 también, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina. O sea que va a haber tiempo, hermano, como en estos tiempos, no sé si que no queremos oír la sana doctrina, hermano. Que queremos oír cómo se hace rico, paso número 2, paso número 3. O sea que, cómo tener un carro del año fácilmente, o una casa, una mansión. ¿Cuántos quieren un carro nuevo? ¿Verdad? Una casa nueva, ¿verdad? Y, se vuelven, ¿verdad?, a veces los púlpitos, ¿verdad?, o enseñanzas, cómo hacerse rico,
Pero en realidad la palabra, ¿verdad? La palabra nos enseña que esas son añadiduras. Pero en realidad el Evangelio, la palabra de Dios nos confronta, nos muestra, nos revela dónde está nuestro pecado, ¿verdad? Porque es lo importante. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos, ¿verdad? Ese fue el punto principal, la salvación. Siempre tenemos que enfocarnos que ese es el enfoque, ¿verdad? Él nos vino para salvarnos. ¿Cuántos saben eso? Si todos lo sabemos, hermano, que el Señor Jesucristo vino aquí, aún a los discípulos les enseñaba la palabra, ¿verdad? Pero su principal, el punto principal era la salvación. ¿Sí sabían eso? O les sigo platicando de cómo hacerse rico, hermano. O sea que tenemos que nosotros como creyentes, ¿verdad? Tenemos que discernir, conocer la palabra para discernir la palabra cuando se nos está aplicando correctamente. Amén. Quiero que vayamos un poquito a Colosenses 2. Dos 8, por favor. Me dice un amén cuando lo tenga, por favor. Amén. Ya lo tienen todos en la pantalla, ¿verdad? Y no me dicen nada. Dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo. O sea que tenemos que tener, aquí el apóstol Pablo mencionaba, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado, que no nos engañe. ¿Cuántos han sido engañados, hermano? Yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero podemos, sí. 1, 2, 3, 4, muchos, ¿verdad? Hemos sido engañados a veces con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Y muchas de esas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, llegan a afectar nuestras vidas, hermano, nuestro crecimiento espiritual. Porque lo que nos va a dar el crecimiento espiritual en todo tiempo va a ser la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos de ustedes, yo meditaba, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos de ustedes han dejado de llorar en el altar, ¿verdad, hermano? ¿No le ha pasado eso? Hasta los ojos se me ven secos, de que no. Ya ni lloro cuando oigo la palabra, de que mi corazón está muy duro, hermano. ¿A ustedes no les pasa eso, hermano? Que ya ni lloramos. Cuando la palabra es predicada, ya ni sentimos nada. ¿Por qué? Eso quiere decir que nuestro corazón está endurecido, hermano. Porque oímos la palabra y ya decimos, ya me la sé. Pero no la aplicamos. Porque muchas veces no hace el efecto porque nuestro corazón ya se endureció. De tanto a veces daño, ¿verdad? Que usan los versículos nomás nos utilizan. Muchas veces miran las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, miran a la gente como un negocio, hermano. Por eso aquí Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Que prediquemos la palabra, y es lo mismo que nos dice a nosotros en este día la palabra, que prediquemos la palabra, hermano. No prediquemos ni lo que yo opino, lo que usted opina. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Pero eso no va a cambiar nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos entender que la palabra es la única que va a hacer un efecto en nuestro crecimiento espiritual, hermano. Que en la medida que usted y yo estudiamos, nos buscamos del Señor, conocemos la palabra. Dice la palabra, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Porque a veces nos acomodamos, a veces ya, no es por ofender a mí, Dios conoce, pero necesitamos a veces tener una Biblia, ¿verdad, hermano? El teléfono es buenísimo, lo electrónico y todo, pero a veces cuando uno se mete ya en la tecnología, nos metemos en la tecnología y de vez de mirar la Biblia, miramos el email y todas esas cosas tan sofisticadas que hay ahorita. O nos metemos a otra cosa, ¿verdad? O un mensaje ya sacado y lo que menos miramos es la palabra. Y cuando viene alguien y nos dice algún texto fuera de contexto, nosotros decimos que sí.
Nos lo comemos y ya más después nos hace daño, hermano. Ya después estamos bien fríos, bien, no sé cómo decirle, ya ni queremos, ¿verdad? A veces asistir a la iglesia, pues todo lo pasan por la internet y todo bien. ¿A cuántos les pasa eso? Que a veces, yo he dicho, antes mi esposa me decía, vamos al culto de los jueves. Yo lo miro mejor por la internet, está mejor. Y empezaba a verlo y me quedaba dormido, hermano. Y ya después, o sea que por la comodidad de nuestra casa o por la comodidad de, no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pero a veces son sutilezas, le llamaba aquí el apóstol, ¿verdad? A veces nos podemos ser engañados, hermano. Gloria a Dios por la internet, por la tecnología, porque ahorita nos está mirando nuestro pastor y no sé, ¿verdad? Pero yo siento que él está contento porque a lo mejor él quisiera estar aquí, pero también nuestro cuerpo necesita un descanso, hermano. Y él preocupado, él como nuestro guía espiritual, yo sé que se preocupa, él busca la palabra para darle a su pueblo, para darle a nosotros el remanente que él tiene y aún transmitirlo vía internet. Busca la palabra, la sana doctrina, hermano. Porque si queremos estar en la sana doctrina, tenemos que buscar la palabra, hermano. Nuestro oído tiene que estar atento a la buena palabra, o sea, la palabra que viene de Dios, ¿verdad? Ya casi termino, hermano. Casi todo el tiempo que se nos predica la sana doctrina, que se nos predica en la sana doctrina, nosotros, no sé, ¿verdad, hermano? Pero yo siento cuando cuando escucho la sana doctrina, uno ya siente, ¿verdad, hermano? Porque yo en los mensajes pasados yo sentía, hermano, que cuando están predicando, yo siento cuando predican los hermanos, yo siento algo que la palabra está haciendo en mi corazón. Y como que me pican el ojo y empiezo a llorar por un lado y luego por el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra está haciendo efecto, ¿verdad? En el pecado que mi vida tiene. Porque ¿cuántos de aquí pecan, hermano? No, todos ya no pecan ustedes. Nomás yo, ¿verdad? Todos pecamos, hermano, porque el que dice que no ha pecado es mentiroso, ¿verdad? Aún a veces somos buenos hasta para mentir, ¿verdad? Yo miro primeramente yo, ¿verdad? Como uno echa aparentemente unas pequeñas mentiritas, pero aún todas esas cosas es pecado delante. Eso es lo que nos endurece, el pecado, ¿verdad? Lo que nos hace un callo en nuestro corazón. Nos endurece. Yo miro como mis hijos mienten así bien facilito y como si nada, ¿verdad? Digo, wow, ¿por qué? Porque no les hemos enseñado primeramente nosotros aún la sana doctrina. Por eso la importancia de enseñar la sana doctrina, la palabra de Dios, primeramente a nosotros, para que nos demos cuenta, porque la palabra es como un espejo, hermano. Te das cuenta en dónde estamos fallando todo el tiempo. Por eso la necesidad de la palabra pura, ¿verdad? Sin manipulación, porque ahora usan los púlpitos para manipular la palabra, con la palabra. Muchas veces escuché por ahí que los asaltan con la Biblia, ¿verdad? Aún, imagínense, aún la gente, hermano, del mundo mira esas cosas, ¿verdad? Que aún los creyentes no miran, hermano, porque como están fascinados en la doctrina falsa, que los asaltan, dice, no, yo miro cómo los asaltan tan fácil con la Biblia. Y les empiezan a decir que de a 1000 y de a 100 y que de a como traigan, hermano. Y el que no trae nada, pues aunque sea el anillo, los aretes, ¿verdad? O sea, qué tremendo, ¿verdad, hermano? Y la gente como si nada. ¿Por qué? Porque no escuchan porque no estudiamos, hermano, la doctrina, la sana doctrina, la palabra del Señor. Porque eso no es nuevo, hermano. Esto viene, yo lo he estado aprendiendo a través del estudio de los profetas. Que la gente quería oír, que ya había profetas, hermano. En los jueves que estamos viniendo a estudiar, ya estamos mirando en Jeremías que había profetas, hermano. Que eran como profetas ya como contratados,
que lo que el pueblo quería oír, eso les daban. Porque a Jeremías no lo querían oír, hermano. Porque Jeremías les hablaba que si no había un arrepentimiento de corazón, que si no nos volvemos a Dios, hermano, ¿qué va a haber? Cuando usted y yo pecamos, hermano, cuando usted y yo no nos volvemos a Dios, hay consecuencias, hermano. Aún cualquier pecado, aún estando delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos se acuerdan de David? De Sansón, para ser más cercano, ¿verdad? Hay pecados, hermano. Todo pecado tiene consecuencia. ¿Cuántos se acuerdan de Adán? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Los niños también. O sea, son historias que, pero no las sabemos y no ponemos muchas veces atención porque no nos enfocamos, ¿verdad? En los principios espirituales que nos enseña la palabra del Señor. Que el pecado es lo que nos aparta del Señor, lo que endurece nuestro corazón. Y ya después ya no queremos oír eso. Porque queremos hacer, ¿verdad? Queremos escuchar cómo hacernos ricos en este mundo. Acordemos que nosotros aquí nomás vamos de paso, hermano. En este mundo necesitamos prepararnos nomás porque pero nosotros somos eternos. Nosotros estamos preparándonos para la eternidad, hermano. Nomás aquí, ¿cuántos nosotros ya casi entramos a los 50? Y parece que fue ayer, hermano, cuando teníamos 5 años. Ya se nos está acabando la fuerza ya para trabajar. Ya estamos casi para irnos con el Señor, hermano. Y ahora queremos quedarnos. Oren para que para que me sane el Señor. Porque aún en eso, hermano, ahora se predica tanta cosa, hermano, que ahora los cristianos, el que está enfermo, está en pecado. ¿No ha pasado eso? Que si usted, o sea que nomás tenemos que estar bien sanos para que seamos victoriosos. Y eso no es cierto, hermano. La palabra, por eso la importancia de estudiar, de conocer la palabra, porque te va a guiar, nos va a instruir. Por eso la necesidad de que todos nosotros como expositores de la palabra tenemos que estudiar la palabra, la sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ya no enfadé, hermano. Entonces me consigo. O sea, cuando nosotros miramos las falsas doctrinas, cuando no se nos enseña la palabra como es fácil, buscan los que enseñan las falsas doctrinas, hermano, ellos buscan va a ser prosélitos, o sea, o seguidores. Muy diferente a lo que la sana doctrina enseña, porque nosotros no vamos a cambiar la gente. A la medida que nosotros exponemos la palabra, aunque no la vemos, la palabra queda en el corazón. ¿Cuántos saben eso? A lo mejor nosotros no vemos ahorita la palabra, pero la escuchamos y la palabra va a bajar a nuestro corazón y va a hacer efecto. Es la que va a hacer efecto, hermano, en nuestras vidas. Y dice en el versículo 4 de 2 Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído. ¿Se da cuenta? Ya no vamos a querer oír la palabra, sino que vamos a querer oír historias, ¿sí o no? A mí me llama la atención cuando aún Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Qué tremendo el apóstol Pablo, ¿eh? Y él estaba enfermo también, tenía una enfermedad. Y era el apóstol Pablo. Dice que aún él fue llevado. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Al tercer cielo. Pero él solo menciona eso. Y ahora hasta hacen predicaciones de que fueron al cielo y vinieron al cielo. Y aún él, ¿verdad? Como es, dice, o sea, Pablo da unos ejemplos bien tremendos, que nuestro enfoque tiene que ser la palabra, ¿verdad? Él nomás lo da como una experiencia y hasta ahí queda. ¿Para qué? Para no desviarnos a falsas enseñanzas, falsas doctrinas, ¿verdad, hermano? Porque no se ha dado cuenta, a veces nos predican un versículo y de ahí ya quieren agarrar, ¿verdad? Para manipular. Aún los púlpitos se usan hasta para manipular. ¿Cuántos saben? Ya se acuerda de la iglesia tradicional también cómo manipula, ¿verdad?
O sea, y nosotros no estamos en contra de las sectas, digo, en contra de la gente, ¿verdad? Sino en contra del mensaje, ¿correcto? Porque muchas veces hasta uno ha enseñado por falta de ignorancia, ha enseñado mal porque aún así me enseñaron. ¿Cuántos les ha pasado eso? Yo creo que a mí, porque a mí al principio, si uno es mal enseñado desde el principio, uno enseña mal. O si tú no estás enseñando, siendo enseñado bien, con la sana doctrina, con la palabra del Señor, tú también vas a enseñar mal y vas a decirle a la gente una mentira creyendo que es verdad. Y después para decirle que, como dice, que ese no era tu papá, ¿verdad? Ya después de 30 o 40 años el daño que uno hace, ¿verdad? Igual, ¿cómo le digo ahora? Él creía que era su papá, ¿verdad? Y no es su papá. Ahora sí, ¿cómo uno le hace, hermano? Solamente la misericordia de Dios. Pero ¿cuántos saben que Dios es misericordioso? Y bueno, y hace volver y te vuelve a dar una oportunidad para que comiences, ¿verdad? Un nuevo comienzo con la sana doctrina, con la palabra del Señor, y te vuelve a enseñar. Pero yo miraba, ¿verdad? Cómo el Señor es el alfarero, dice, lo pone como un ejemplo, ¿verdad? Que Él es el alfarero. Viene y otra vez te deshace todito, vuelve a empezar a armar. O sea, y ahora viene empezando porque si nosotros no tenemos un buen fundamento, es fácil, ¿verdad?, que nos desviemos. Y nuestro fundamento tiene que ser en todo el tiempo la palabra del Señor para no desviarnos, hermano, porque de repente viene una doctrina, un problema y rápido, ¿verdad? Si no estamos bien fundamentados nos vamos a caer. Vamos a veces mucha gente, usted no ha visto gente como que hasta está como enojada con Dios o que se pelea con Dios o que por qué Dios, ¿verdad? O sea, no sé, muchas veces porque fueron mal enseñados, mal instruidos, porque desde el principio no pusimos un buen fundamento en nuestras vidas, que es la palabra del Señor. Luego somos buenos para excusarnos, ¿verdad? Siempre, y luego al último le echamos la culpa a Dios, que es de más fácil porque aparentemente Él no dice nada, pero acordemos que Dios mira todo, Él sabe todo. Él conoce nuestra sabiduría, nuestros pensamientos, y las doctrinas nos van a apartar siempre de la palabra del Señor. Muchos de los que enseñan doctrinas equivocadas, ¿verdad?, se saben muchas veces la palabra de Dios, bien astutos. Uno de ellos, ¿usted sabe quién es? Él sale en la tele y está en todas partes. ¿No sabe? Satanás, hermano. Recordemos que Él es un ángel caído, ¿verdad?, que Él sabe bien la Biblia, sabe cómo torcerla. Se viste como ángel de luz, pero no es ángel, ¿verdad?, de luz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las sutilezas del enemigo. Pero aquí le encargaba, se volverán a fábulas. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos tantas fábulas por ahí con los predicadores, hermano? Yo creo que nomás yo, ¿verdad? A veces prendo el radio, pongo una estación cristiana y se me hace, y dices, mejor lo apago, ¿verdad? Pongo una alabanza o algo porque no escucha uno ni un versículo bíblico ni nada, ¿verdad? Muchas veces son puros pensamientos de su propia, o son filosofías o conocimiento de mi propio corazón, y muchas veces para sus propios beneficios, ¿verdad? Y abusan. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, ese conocimiento de la palabra, la importancia de conocer la palabra, estar siempre en la palabra. Uno de los puntos que yo he mirado que aquí se enseña la palabra, hermano, la sana doctrina, ¿verdad? No le estoy haciendo publicidad a nadie, pero uno tiene que estar
su oído bien presto, porque en los últimos días son los últimos días, hermano. Las últimas generaciones, porque estamos, donde ponemos la mano la echamos a perder, ¿verdad? Nosotros los hombres, aunque somos muy inteligentes, pero la palabra de Dios es la que es nuestra guía, nuestro fundamento, en lo que debemos estar fundados, ¿verdad? Siempre pues la dejó Dios desde el principio, nomás que nosotros a veces, de tan inteligentes que somos, nos dejamos, ¿verdad?, los principios, y que queremos, ya ven, nuestra inteligencia, y al último nos damos cuenta que todo eso no nos llevó a ningún lado. Acordemos que sin la palabra no hay buena doctrina. Si en la sana doctrina queremos estar, decía alguien por ahí, la palabra tenemos que estar, ¿verdad?, predicar, enseñar. Amén. Porque vendrán tiempos, ahí nos dice en el versículo 3, ¿verdad?, que de 2 de Timoteo, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina. Amén. Quiero que vayamos a otro versículo de la palabra del Señor, en Marcos 4:1. ¿Se dan cuenta? Ni las Biblias se oyen, porque ya está en la pantalla, ¿no? Fíjese, hermano, que aún eso de la tecnología, yo me ponía a pensar que aún eso me ha hecho que ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está Marcos? ¿Dónde está Timoteo? Antes me lo sabía rapidito, porque antes que no había tanta tecnología, ¿verdad?, hasta me decían y rapidito, hasta ya bien diestros los dedos, hermano. Pero ahora o no sé si ya me estoy volviendo más lento, ¿verdad? Uno de dos. Estamos viejitos. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto. En el 2 dice: y les enseñaba por parábolas y muchas cosas, y les decía en su doctrina. ¿Se dan cuenta, hermano? Jesús, aún él que enseñaba la palabra que Dios le había encomendado. O sea que siempre, en todo tiempo, lo que tenemos que enseñar es la palabra, hermano. La palabra es la que va a cambiar nuestros corazones, ¿verdad? No a la gente, primeramente mi corazón, ¿verdad? Porque siempre la queremos aplicar. Yo me he dado cuenta, ¿verdad? Siempre yo la he querido aplicar a toda la gente y menos a mi vida, ¿verdad? Y por donde tenemos que empezar muchas veces es en mi vida primeramente, hermano. Aplicar la palabra en mi vida para que haga efecto en mi corazón, para después ser apto para poder enseñar, para poder decir que es cierto que la palabra es la que cambia, hermano. Porque nosotros no vamos a cambiar a nadie. Es el trabajo del Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Porque nosotros a veces queremos cambiar a la gente. No, mijo, y que con unos 20 regaños y no sé con cuántos, ¿verdad? Y decirle que ahora sí, y que ahora sí, que ahora sí. Queremos cambiar a nuestros hijos o pegándoles, no sé, tantas cosas, ¿verdad? A veces aún los cristianos queremos agarrar técnicas como cambiar a la gente, teniendo la palabra más poderosa, ¿verdad?, que cambia los corazones de la gente. Por eso la importancia de enseñar la palabra. Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué les enseñaba? ¿Cómo hacerse ricos? Jesús les enseñaba la palabra, los instruía en la palabra todo el tiempo, porque era necesario. Él se iba a ir y ellos se iban a encargar de transmitir la palabra del Señor. Pero ahora iba a dejar al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad.
la que nos va a llevar a la santificación, para tener una buena comunión con Dios. Por eso necesitamos la palabra, hermano. Hechos 2:42. Hechos está en el Nuevo Testamento, ¿verdad, hermano? Eso también me acuerdo que aún eso no sabía yo cuando empecé. Cuál era el nuevo, cuál era el viejo, pero a eso tiene que venir uno a la iglesia, hermano, a aprender la palabra, a conocer la palabra, a conocer a Dios, porque Dios es la palabra. Amén. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina, en la palabra de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso la importancia, ¿verdad?, de congregarse y que participemos en la doctrina, en la comunión los unos con los otros, exhortándonos, decía el apóstol, unos a otros, en la sana doctrina, en todo tiempo, hermano. Amén. Para que podamos ser instruidos. Jesús siempre enseñó la palabra, hermano. En el tiempo que estuvo aquí en preparación, preparó a sus discípulos, enseñaba a través de parábolas, enseñaba, pero su palabra, ¿verdad?, siempre daba ejemplos prácticos para que entendiéramos a través de su palabra. Nunca debemos sustituir la palabra por otra cosa, hermano. Son buenos los libros, las enseñanzas, pero la palabra no se puede sustituir por nada, hermano. No debemos cambiar la palabra por nada del mundo. Cuando nosotros sustituimos la palabra, estamos en peligro, hermano, de caer en falsas doctrinas, en enseñanzas erróneas, ¿verdad?, fácil, presas, sin fundamentos. Porque acordemos que las doctrinas erróneas y todo presentan muchas veces un pasaje de la Biblia y luego te meten algo más. Por eso la importancia de nosotros estar bien atentos a la palabra, porque cuando nosotros estamos expuestos a la palabra, nosotros vamos a darnos cuenta rapidito, ¿verdad?, cuando es una falsa doctrina o una enseñanza errónea. ¿Por qué? Porque tu oído ya está como bien fino para oír cuando dice, ay, me quiere meter, ¿verdad?, en algún negocio, ¿verdad? Porque muchas iglesias ahora hasta parecen negocios, hermano. Me meten los negocios en las iglesias. ¿Sí sabía eso? Ya usted lo miran como un patrasquí, ya le quieren cortar el pelo nomás porque dice somos ovejas, ¿verdad, hermano? Es que nos quieren sacar la lana. Entonces tenemos que tener cuidado con las falsas doctrinas. Por eso no sustituir nunca la palabra, hermano. Y a veces nosotros le echamos la culpa, ¿verdad?, que a los pastores, que todos son iguales y que los hermanos todos son iguales. No, hermano. Dios tiene un remanente, ¿verdad? Dice la palabra que Él tiene un remanente que no ha doblado rodillas. Y cuando usted estudia la palabra, Dios siempre ha tenido un remanente. Los jóvenes hebreos, ellos no doblaban. Ellos no Jeremías, casi todos los profetas, hermano, no se crea que murieron de viejitos, hermano. Muchos de ellos los mataron, si no es que la mayoría. Y a nosotros nomás nos dicen algo y ya no venimos para la iglesia, ¿verdad? O en la calle a veces no queremos hablar la palabra porque nos ¿verdad?, vamos a caer mal. O cuando oímos que la palabra no es como
como está trazada, tenemos miedo, hermano, a decir que eso no está correcto. Pero siempre decía que exhortémonos en amor, ¿verdad? Cuando alguien acordemos que como dicen, la bronca no es con la persona, sino acordemos que el problema es las enseñanzas que la persona ha recibido. Y así de aquel pues ya viene con alevosía y ventaja, ¿verdad? Como dice que asalta con la Biblia. Entonces sí hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que hablar, hermano. Sabemos que Dios no ocupa que lo defendamos. Dios es Dios, hermano, ¿no? Porque mucha gente dice, no, yo voy a defender, ¿verdad? Casi hasta que se quieren poner hasta como los puños y todo eso. Qué tremendo. Dios no ocupa defensor. ¿Usted cree que Él es Dios? Él no ocupa ni guardaespaldas, ni que nadie lo defienda. Él nos destruye, pero es misericordioso. Por eso la necesidad. Mucha gente se cree en los guardaespaldas de Dios. No, hermano. Por eso la necesidad de su palabra, de la sana doctrina, aprenderla, estudiarla, conocer. Por eso lo motivo, ¿verdad, hermano? No se pierda ningún domingo, ningún jueves, hermano. Porque de repente van a venir tiempos que la gente va a querer escuchar otra cosa. No sé si usted lo ha oído, pero cuando usted le predica la palabra a la gente, ¿usted cómo la siente a veces? Parece como que está uno hablando en chino, ¿no? Eso no quieren oír. La gente quiere oír cómo se va a hacer rico, cómo se va a ir al infierno rápido. No se crea, ¿verdad? Pero sí, a veces es lo que la gente, que ellos quieren oír sus propias. ¿Cuándo se acuerdan que el pueblo de Dios estaba así como nosotros en estos tiempos? Ya no guardaban ni el día de reposo, hacían lo que ellos querían. Se habían vuelto tranzas así como nosotros, ¿verdad? En los últimos días somos. Por eso la importancia de venir a la iglesia, para que la palabra nos confronte, para que ese corazón duro, ¿verdad? Porque ya lo tenía bien duro, lo tengo todavía bien duro, hermano. Necesito exponerlo a la palabra, a la sana doctrina. Pero si yo no me expongo a la sana doctrina, hermano, va a seguir mi corazón igual. Si de por sí es la naturaleza de nosotros pecaminosa, esa no necesitamos ni que nos enseñen. Usted no necesita enseñar a su niño qué hacer el mal. No, nosotros como padres necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo hacer el bien. Porque el mal ya lo traemos, dijo, en nuestra naturaleza. ¿Sí sabían eso o no? Porque a veces muchos nos creemos más bien buenos, ¿verdad? A veces venimos a la iglesia y nos ponemos las alas, ya tenemos las alas ahí como la camisa, la chamarra y luego la aureola, ¿verdad? Pero no, hermano, a Dios no podemos engañar. Aquí ponemos la cara, ¿verdad? Así como yo, bien santo, ¿verdad? Santo, santo. Pero en la casa solamente la familia me conoce, hermano. Los gritos que pego, ¿verdad? Aquí que estoy hablando muy fuerte, hermano. No. Despacito. Aunque a muchos les gusta que les griten, ¿verdad? También. Porque dicen, no, cuando gritan hay puro poder de Dios, ¿verdad? E igual en la casa quieren gritar para todo, ¿no? Porque el grito es el poder, ¿no? Por eso la importancia de escuchar, de instruirnos en la palabra del Señor, ¿verdad, hermano? Porque no es con gritos lo que cambia a la gente. A veces los hijos sí nos dicen, pues cuando les gritamos, dicen, sí, pues ya ahora sí grito, ahora sí lo hago, ¿verdad? Pero ellos saben por dentro, lo hago, pero ya para que se calle nomás. Pero en nuestro corazón ahí está ¿verdad? El pecado, la dureza, la desobediencia, la falta de apatía, ¿verdad? Porque venimos a veces a la iglesia y todavía es una falta de apatía, hermano. Aquí no, hermano, aquí todos, yo he mirado que aquí nadie es apático, hermano. Todos somos, por eso el pastor Lotoniel los quiere mucho, hermano. Desde aquí se miran bien bonitos todos. Todos sonriendo, todos. No, de verdad, o sea, ese es el corazón de pastor, hermano.
que mira, ¿verdad? Me dice, todavía nos mira como yo miro a mis hijos, así todos, ¿verdad? Y el pastor a decir, unos durmiéndose y el pastor preparándose toda la semana para un mensaje poderoso, ¿verdad? Que cambie predicándonos la palabra para que haga efecto. Y nosotros a veces, ¿verdad? Ya ve, por acá texteando y todo. Está ordenando la pizza para cuando ya lleguemos a la casa ya esté lista y todo, ¿verdad? Preparando todo Pero eso era antes, hermano. Aquí ya en León de Judá no se da eso. Hermano, pues ya vamos a finalizar. Quiero que vamos a Isaías 8:8. Isaías ya está en el Viejo Testamento, ¿verdad? Entre Génesis y Malaquías. 8:8. Del 8 al 11 vamos a leer. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas se llenará la anchura de la tierra. Oh, Emanuel. ¿No? ¿Será ese? No, hermano, yo creo que no va a ser, ¿verdad? Ese pasaje, a lo mejor lo anoté mal. Pero ya para terminar, quiero que vayamos a 1 Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Siempre preocupado, así como los pastores, ¿verdad? Como nuestro pastor. Y motivándonos y diciéndonos que todo lo que hagamos siempre para Él, sea de obra, sea de hecho, ¿verdad? Hagámonos para el Señor, porque en Él tenemos nuestra recompensa, hermano. Amén. Sea de palabra, sea de hecho, hagámonos todo para el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. En esta tarde, ¿verdad, hermano? Yo quiero orar, ¿verdad? Hacer una oración para terminar la enseñanza de este día, que espero que sabemos que la palabra cumple el propósito, hermano, para lo que fue enviada en esta tarde. Amén. Quiero que inclinemos nuestro rostro, ¿verdad? Siempre. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, Señor. Sabemos y reconocemos, Padre, tus misericordias para con nosotros. Y hemos predicado, hemos expuesto la palabra, Padre, que es la sana doctrina, Señor. Que podamos ser hacedores de esta palabra, que podamos, Padre, vivirla, que podamos atesorarla en nuestro corazón primeramente, Señor, para poder exponerla, Señor. Porque esa es la comisión que nos has mandado, Señor. En esta tarde, bendice, Padre, la vida de mis hermanos, Señor, de nuestro pastor, de aquellas personas que nos miran a través de la internet, Señor. Esperamos siempre, Padre, que la palabra cumple el propósito para lo que es enviada en esta tarde, Señor. Sabemos, Padre, que nosotros no somos nada, Padre. Somos vasos inútiles, siervos inútiles en tus manos, Señor. Tu palabra es expuesta, Señor, y cumple el propósito en esta tarde para lo que sea. Oramos, Padre, por cada uno de mis hermanos que está pasando por necesidad, por situaciones difíciles. Sabemos, Padre, que tu palabra nos enseña que todos tendremos un día malo, Padre. Oramos por ese día malo de mis hermanos, Señor, donde quiera que estén, que nos miren a través de la internet, aún en este salón, Señor.
Tú sabes nomás qué necesidad está pasando mi hermano. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos diste de compartir, de exponer tu palabra, Señor. Le agradecemos también a nuestro pastor Otoniel, Señor, por el privilegio que nos da. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Amén. Y amén. Gracias, mis hermanos. En esta tarde les demos el tiempo al hermano Burgos